mis primeras palabras para agradecer a la congregación la invitación que me hicieron, la confianza que me brindaron en cuanto a usar el púlpito. Espero que las lecciones que he presentado le hayan ayudado a ustedes en alguna manera a crecer en el conocimiento del Señor. Y si eso se logró, entonces me siento completamente feliz en cuanto a eso. Mañana estaré viajando ya de regreso a mi país en la noche y me voy muy contento de Colombia. Pasé 2 meses aquí, visité muchos hermanos, muchos lugares. Fue un trabajo muy duro, en algunas partes bastante difícil, pero de todas las cosas el Señor estuvo ayudándome y dándome la sabiduría que se requiere para estas cosas tan importantes. No quiero despedirme de ustedes sin transmitirles los saludos que mis hijas muy frecuentemente enviaron para todos ustedes. Aunque ustedes no la conocen a ellas, ni ella a ustedes, pero sepan que hay un mismo sentir en Cristo y luchamos por los mismos ideales y esperamos que podamos entrar en las moradas eternas cuando el Señor nos llame a su presencia. Gracias por todo y bueno, que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes, mis hermanos. La lección que tengo para finalizar este trabajo se encuentra en un versículo que está aquí en el libro de Amós. Si ustedes gustan buscarlo, me refiero a Amós en el capítulo número 4. Y es un versículo muy cortito, pero que, como toda palabra de Dios, tiene su profundidad grande. Amós capítulo 4, versículo 12 dice el profeta: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y entre toda la carpeta que tengo, no encontré mejor sermón que este para cerrar mi trabajo entre ustedes. Todos tenemos que ver la importancia de este versículo. El versículo está diciendo: prepárate para el encuentro de tu Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos así. El granjero se prepara para la siembra. Él conoce el tiempo, la luna, todo. Él sabe todo eso. Y él trabaja, prepara la tierra, coloca la semilla y espera el fruto. El estudiante que va a la universidad o a la secundaria tiene prueba mañana, lunes o, bueno, feriado acá, pero el martes, entonces te prepara para rendir con su profesor. El predicador prepara su sermón para el día de clase. Y así cada uno se prepara. Los niños se preparan para ir a su ciclo escolar. La novia se prepara su ajuar. Bueno, ya esto es palabra vieja, ¿no? Hoy día no se usa más eso. Antes se preparaba la novia para casarse. Me acuerdo yo en mis tiempos, ¿no? La novia se vestía, tenía un ajuar blanco. Y sobre ese ajuar blanco se colocaba el vestido de novia blanco. Todo eso se perdió, porque el mundo y Satanás logró cerrar la mente de la gente. Antes se valoraba mucho la virginidad, ahora se perdió. La novia ahora se viste con un traje negro mejor, porque blanco no tiene nada. Muchas novias, ¿verdad? Y eso era muy bonito. A las novias futuras yo le digo esto: yo tengo 3 hijas, se casaron. La última, la más chica, Pamela, ella es muy particular, tiene su personalidad propia y
Entonces ella me dijo, papá, yo no voy a hacer ninguna ceremonia. Vamos a orar, sí, pero no hay ninguna ceremonia religiosa. Me voy a poner el vestido blanco. Y ella se preparó, su ajuar, todo. Era un día viernes, creo, que si no me recuerdo mal mi cabeza. Entonces ella se colocó su ajuar y se puso el vestido blanco. Y yo dije, ¿por qué tan temprano? Eran como las 7:30, ya estaba vestida. Y entonces cuando quiso hacer el desayuno, faltó pan. Y entonces, ¿qué cree que hizo ella? Salió vestida de novia, fue a la panadería y compró pan. De más está que yo le adorme a usted lo que pasó en la calle y lo que le pasó a la panadera. No sabía qué hacer, porque una chica vestida de novia le vino a comprar medio kilo de pan. No obstante con eso, en ese mismo día, ella tuvo que ir a la notaría para cumplir ahí con los requisitos, ¿no?, que lleva la legalización de esas cosas. ¿Para qué le cuento? Cuando entró, bajó del auto y entró vestida de novia en la notaría, estaba así de gente. La gente empezó a aplaudir, se abrió el paso, le dejaron entrar, era la novia, parecía la novia del alcalde, no sé qué, y no, era ella. Entonces ella quiso, bueno, después hicieron todo ahí, y después salimos, fuimos a un lugar a comer, y en ese lugar sí se hizo una ceremonia sencillita, orando a Dios, pidiendo su bendición sobre el matrimonio que acababa de concretarse. Ella decía, todo el mundo va a saber que yo me casé. Y eso es lo importante, que cuando usted haga algo, se prepare para eso. Que su hija no pase por la ventana, sino que pase por la puerta grande, porque es su hija. Es su hija. Y es el momento más grande de la vida de ella. Y por esa misma razón la preparación que todo requiere. Todo gran acontecimiento requiere una preparación. ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque todos hemos pecado. Hablando de Dios, todos hemos pecado. Pablo dijo que esto es una verdad, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que una persona pecó y está separado de Dios. Y mientras no se arrepienta y se bautice, no podrá tener comunión con Dios. Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Esto es lo que hay que entender. Es lo que hay que entender. No es que yo me bautizo por bautizar, no, es una muerte que yo decido hacer juntamente con Cristo a este mundo perverso. Y porque quiero ir al cielo y me voy a empezar a caminar para lograr entrar en aquella morada que Cristo fue a preparar para los que le aman. Y para eso tengo que prepararme en muchos sentidos, como padre, como abuelo, como hermano, como predicador, como ciudadano. Tengo que prepararme. Tengo que lograr ser irreprensible. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es una tarea continua que uno tiene. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y por esa misma razón Juan dice lo mismo. Cuando dice acá en 1 de Juan capítulo 1, que estas palabras tan importantes que leemos en 1 de Juan 1, versículo número 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Evidentemente está hablando ahí acerca de negar el pecado. El pecado mancha el alma. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a aborrecer el pecado. La Biblia habla de aborrecimiento. La Biblia habla de que Dios aborrece. Dios es amor, pero no solamente amor. Dios es fuego consumidor. Dios aborrece el pecado. Y un cristiano que diga estar con Dios, entonces debe de aborrecer el pecado. Y si lo aborrece, no lo mantiene, no lo guarda, no lo esconde. Porque no puede esconder el pecado de Dios. Por eso este texto no está dando un permiso para pecar. Está hablando de que si negamos esa verdad, estamos mintiendo contra Dios. Y llamando a Dios mentiroso cuando Él nos ha dicho que todos hemos pecado. En el versículo siguiente, verso 1 del capítulo 2, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? Para no pecar. Esto parece imposible. Esto parece una fantasía. ¿Cómo no vamos a pecar, hermano Carlos? ¿Usted no peca? Mire, si yo peco, a usted no le importa. ¿Por qué no? Porque el pecado es para mí. Yo peco. Yo me aíslo de Dios. Yo me enojo con Dios. Usted tiene que aprender a no pecar. Y yo también. El pecado debe ser un accidente, no un hábito. No una costumbre de todos los días, toda la mañana. Vamos a pecar y vamos a tener el carácter, por ejemplo, el carácter enfermizo que tiene mucha gente. Eso, en muchos casos, es pecado. Yo hablaba recién de la tristeza, del trauma, de esta situación de sentirse deprimido, esa amargura. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Acaso la Biblia no dice que hay que quitar la amargura? Y usted ve cara a cara que si las caras muestran el interior de la persona, es horrible. Ni Avon la salva. ¿Sabe lo que es Avon, verdad? La cosmética. No lo salva. A veces hay gente que se maquilla entera, ¿verdad? Para parecer un poquito más bonita. Porque tiene unos rasgos y un pesar terrible. La Biblia condena eso. La Biblia dice: quítese de vosotros toda amargura. No hay cosa peor que vivir en una casa con una persona de mal genio. Cuidado con el mal genio, ¿eh? Ay, hermano Carlos, no tengo dominio propio. No tiene, se vaya al infierno entonces. Porque no solamente yo debo bautizarme para ir al cielo, también tengo que tener dominio propio para ir al cielo. Porque el dominio propio me va a evitar de pecar. ¿Y qué es el dominio propio? Es la aplicación del conocimiento a mi vida. Es todo. ¿Y por qué dice gente: ay, yo no tengo dominio propio, hermano Carlos? Mi carácter me vence. ¿Sabe por qué le vence? Porque usted no aplica el conocimiento a su vida. Y mientras no lo haga, entonces nunca va a estar bien. Y acá dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere, una posibilidad pasada, no es una posibilidad frecuente. Si alguno hubiere pasado, pecado, entonces sepa que tiene un abogado, que es Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Hay que orar, pedir perdón y recibirá el perdón para seguir adelante. Pero el pecado no es algo que uno hace habitualmente. El pecado es como conducir un auto. ¿Cuánto hace usted, hermano Dima, que no choca contra otro vehículo? ¿Por qué no choca el hermano Dima a otro vehículo? Porque el hermano sale con mucha prudencia, va con reflejo hecho, no va dormido, no va bebido, él va mirando a derecha y a izquierda, atrás y adelante. Y entonces cuida su vehículo y el vehículo del prójimo. Por lo tanto, no peca. Ahora, si el hermano es una persona que no tiene prudencia para nada, es un peligro en la calle. Va a chocar hasta con un árbol, no con un auto. Con un árbol va a chocar. Entonces, el cristiano
es ese auto de Dimas. Sale con prudencia para no pecar. Pero si hubiere pecado, abogado tiene con el Padre. Esto es así. Yo sé que la gente esconde eso. La gente no va a decir, yo soy pecador, hermano, y le pido perdón a Dios y pido que ore por mí. Eso no lo escuchó nunca acá. ¿Verdad que no? Porque la gente no lo dice. Y no porque no pecan, no porque no lo quieren decir. Quieren aparecer como santos, con alas y aureola. Y de alas no tienen nada y aureola tampoco. Pero así se pintan, ¿no? Y eso, hermano, es lo mismo cuando hablamos de los errores, de reconocer errores. ¿Sabe usted que cuando una persona reconoce una equivocación, se eleva? ¿Lo sabe? Pero usted a lo mejor cree que si usted reconoce un pecado o reconoce un error en su vida, que usted se humilla y cae delante de sus hermanos. No, está muy equivocado. El que confiesa su falta, el que reconoce sus límites, se eleva. Y el que no lo hace, es el que se queda ahí abajo. Porque Dios lo abate. Porque Dios lo aplasta. Pero el que se humilla y reconoce sus límites y su pecado, el Señor lo eleva. Hermanos, Dios nos dice estas cosas. En el capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces el que comete pecado es porque infringe la ley. Usted infringe la ley ahí abajo, le van a aparecer los policías y lo va a meter preso. O lo va a meter una multa, lo que sea, lo que requiera eso. ¿Por qué? Porque la autoridad está para infundir respeto y honra. Lo mismo pasa con Dios. Lo que ocurre es que usted peca y no le pasa nada, espérate que llegue el juicio y después me contamos. Tengo una anécdota cuando digo esto de un hermano que estaba allá en Argentina, que yo había bautizado ya hace unos años, claro. Y entonces el hermano estuvo conmigo trabajando en la iglesia y predicando. No le da la oportunidad, ocupó el púlpito, predicó la verdad, venía de la iglesia pentecostal. Después se cansó de estar conmigo y se fue con otro hermano que estaba ahí también en el área. Y estuvo también un tiempo con ese otro hermano. Y no contento con él, se fue a otro tercer lugar y ahí se la pasó por todos lados. Pasó el tiempo y yo por ahí digo, ¿y qué es la vida de Félix? Félix se llamaba. No, ahora volvió a los pentecostales. Ah, volvió a los pentecostales. Mirá, si será chueco. Bueno, y se fue a los pentecostales. Pero él siempre me veía a mí y decía, chao hermano Carlos, por ejemplo, de una vereda a la otra, chao hermano Carlos, ¿cómo está hermano Carlos? Bien, chao, chao. Yo siempre lo saludaba. Pasó el tiempo, siguió con el pentecostalismo, y un día yo me bajo, paso por un lado, donde estaba él parado ahí, estaba con su hijo, y entonces viene y me dice, hermano Carlos, le tengo que hacer una pregunta. Ah, sí, bueno, ¿qué te pasó? Hermano, me dice, así, cabizbajo, me dice, yo no sé si lo que estoy haciendo estará bien delante de Dios. Entonces yo, con mi estilo, le dije, no te preocupes, si a esta altura no aprendiste, morite, te vas al Hades y ahí te vas a dar cuenta si está bien o está mal. Y se quedó helado, ¿verdad? Porque me nació así espontáneo. Seguimos hablando un poco más, le dije, bueno, chao Félix, que te vaya bien, chao, chao. ¿Querés creer, hermano, que a los 3 meses se muere? Y cuando yo supe que se murió Félix, yo creo que esa fue la advertencia que Dios mismo le hizo. Pregúntale al hermano. Digo, si a esta altura no aprendiste que está mal el sectarismo, morite y después preguntarle allá dónde vas si está bien o está mal. Le pasó lo del rico, ¿se acuerdan del rico?
Entendió lo grande que es predicar a la familia cuando estaba muerto y en el Hades. Porque en el Hades se fue con todo. Con su visión, con su memoria, con su habla. Se fue, ahí estaba viendo. Conoció a Abraham, conoció a Lázaro. Pero cuando uno se muere, ¿qué pierde? El libre albedrío. O sea, no puede esa persona modificar su statu quo que lo agarró la muerte. Como te agarró, ahí te quedaste. No hay nada que puede hacer esa alma para modificar su situación después de muerto. Por eso hay que prepararse para morir. ¿Qué está diciendo, hermano Carlos, un domingo tan hermoso con tanto sol? Que hay que prepararse para morir. Porque la muerte es parte de la vida terrenal. Los que saben vivir, saben que van a morir. Por tanto, se preparan. Los que no saben vivir, viven pensando que son eternos. Y de repente le agarra la muerte y le da ataque. Porque le da ataque de llanto, de angustia, de pesar y todo, y le piden a cuantos religiosos encuentren que oren por él. Un día va y nos ponen el ataúd acá, y después llaman al ministro, le dice cosas que el oído quiere escuchar. Vamos a orar por el alma de Don Segundo, que en la gloria que con Dios esté. Qué vergüenza, ¿no? Y a todos les gusta esa frase. Vamos a orar para que el alma del finado esté con Dios allá en los cielos. Va a estar con Dios en los cielos si hizo la voluntad de Dios acá. Pero si no la hizo, no va a estar con la gloria de Dios allá. Pero usted le va a decir, voy yo a predicar en un velorio y me sacan a empujones. ¿Qué está diciendo usted? No, queremos que venga el pastor Menqueche, que él sí habla bien. Ay, está allá y le dice todo lo que los familiares de Oriente están pasando para que ellos queden contentos en sus oídos. Pero es una mentira. La gente le gusta la mentira y ama la mentira y defiende la mentira, y ahí lo tiene cuando hay un muerto. La verdad es lo que tenemos que defender todos. Y debemos de prepararnos para eso. El pecado separa al hombre de Dios. Vamos a leer un texto en Isaías, capítulo 59. La palabra santa de Dios dice esto, que nosotros podemos encontrar en este libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Usted ora a Dios sin haber sido bautizado? Pero usted, ¿cuánto hace que conoce el Evangelio? Hermano Carlos, del principio. Bueno, y no, entonces usted tiene el pecado como hábito. Hay algo que le impide obedecer, y eso que le impide obedecer se llama el pecado, que lo tiene ahí y no lo quiere perder a usted como una persona, un ser de su propiedad. Y entonces dice acá que el pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que no gaste tiempo en orar, porque Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué no? Porque usted no escucha a Dios. Si yo escucho, voy siempre a oír el Evangelio. Sí, pero no lo obedece. ¿Para qué lo escucha? No se puede escuchar por escuchar, por escuchar, por escuchar. ¿Qué quiere descubrir? Bueno, no sé. Hay gente que tiene una actitud buena, alabada, de asistir, de estudiar, pero pasan años. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que entender para hacerlo, pero ¿no cree que un año es suficiente tiempo para entender la verdad? ¿Y qué es lo que no entiende de la verdad la persona que no se bautiza? ¿Qué es lo que no entiende? Por lo menos que pregunte. Mire, yo no entiendo esto, explíquemelo usted. Hágame entender.
porque quiero salvarme. Pero no te dicen eso. Entonces después se muere, y entonces ¿qué hacemos? Le ponemos el ataúd, le ponemos las cruces, las velas, las flores, y lo mandamos al cielo. El certificado de buena conducta. ¡Pum! Ahí lo tiene. Salvado don segundo. Se murió la madre, ¡ay, mi santa madre está en el cielo! Santa madre, la más idólatra, la viejita, que tremendo, se la pasaba prendiendo vela todo el tiempo, y luego la mandamos al cielo porque murió la madre. Eso es la gran mentira que la gente quiere escuchar. Y nosotros viene el cura, nos da todo ahí, el sacerdote católico con un tachito de agua, pim, 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 le echa agüitas, agua bendita, se hundió el alma, vamos a bendecir a los dolientes parientes del finado, y todos felices. Todos comen perdices, y nos vamos a casa ahora tranquilos a tomar un tinto, y ya está. Le vamos al cementerio, allá está en el cielo. Veo a la noche, salgo a ver la estrella, aquí la estrella era de mi mamá. La gente está media cucú, ¿Cómo se dice eso en colombiano? Está media loca la gente, así se dice en colombiano. ¿Sí, no? Está loca, porque está diciendo barbaridades que no son ciertas. El evangelio es sencillo, hay que prepararse para morir, porque es parte de la vida. Así como la mujer se prepara para parir, porque es parte de la vida. Entonces, estas cosas son necesarias. Dios no escucha ni responde a las oraciones de un pecador. Pero yo no soy un pecador, hermano Capelli. Yo soy un buen hombre, una buena mujer. Yo cuido a mi casa, yo trabajo, yo traigo el sustento. Sí, pero usted tiene pecado encima. Es pecador, ¿cómo que no? O entonces Cristo murió en vano porque usted es tan bueno que no necesitaba a Cristo morir en la cruz por usted. No es así. No es así. Entonces, hermano, fíjese que acá en Juan capítulo 9, versículo 31, habla una persona que no es cristiana. Una persona que ni discípulo era. Era un ciego, un ciego. El ciego estaba ahí, ¿verdad? Y entonces los fariseos, cuando el ciego pasa a Cristo, y Cristo dice acá que le había puesto, primero le preguntó si quería ver, y entonces le comienzan a injuriar los fariseos, diciéndole que él era discípulo, y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, dicen los fariseos, no sabemos dónde era. Entonces respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea este hombre. A mí me abrió los ojos, hablando de Cristo, ¿no? Que vino al ciego y le dio la vista. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién dijo esto? El ciego. ¿Quién era el ciego? Un ciego que estaba parado ahí. Pero el ciego entendía, no sabía quién era que le abrió los ojos. Pero una cosa sé, que Dios no oye a los pecadores. Y si este me abrió los ojos, es porque este es de Dios. Pero a veces hay cristianos que tienen pecado y ellos siguen insistiendo en que Dios los escucha. Hay que leer estos textos y entenderlos de una buena vez. Pedro dice que esto es así. En Primera de Pedro, capítulo 3, vemos acá algo muy importante en esta cita bíblica. Primera carta de Pedro, capítulo 3, leo y dice lo siguiente. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermano Carlos, yo no soy un hombre que hago mal, no soy una mujer que hago mal. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Peca por no hacer la voluntad de Dios. La sabe, pero no la hace. Eso es pecado. Dios no va a escucharle.
Por eso dice la Biblia que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y quién es un justo? Un cristiano es justo porque es justificado por Cristo, no por acción propia. Cristo nos hizo reyes, Cristo nos justificó y nos hace justo por la obediencia. Y cuando usted no obedece el Evangelio, usted no es justo, usted es un injusto. Y tiene pecado y sigue cometiendo pecado. Y el diablo, porque ahí otra vez volvemos al diablo, hablando de él, el diablo se va a encargar de que usted se endurezca. Porque cuando uno sabe las cosas buenas y no las hace, se comienza a endurecer. Como cuando usted camina descalzo, se le hace una callosidad debajo de la planta del pie, que después hay que sacarla con una lima eléctrica. Y cuando uno no aprende a obedecer la palabra de Dios, es como hijo rebelde, que el padre dice una cosa y él no lo quiere hacer. Pero cuando uno que cría hijos buenos, no grita, ordena y se cumple. Porque el hijo aprendió la obediencia. Y Dios nos enseña eso. Que cuando Dios manda un mandamiento, usted no es quien para cuestionarlo. Usted no es quien para postergarlo. Usted tiene que obedecer, porque usted es una criatura creada por Dios. Usted no es Dios. Usted no es nadie para agarrar y dilatar el mandamiento que Dios nos ha dado. ¿Me entendió? Porque si usted no entiende eso, nunca va a ser obediente. Siempre va a ser como el ternero. ¿No vio gente de campo? A ver si alguno acá es campesino. Vio que cuando hay un ternero mañoso, el ternero va, mete la cabeza y rompe el alambrado. Y se pasa por el otro lado, se escapa y atrás viene todo lo otro. Entonces, ¿qué hace el granjero? Le coloca un palo a la cabeza del ternero, largo de 1 metro, amarrado acá con una correa. Entonces, cuando el ternero quiere meter la cabeza por el alambrado, no puede porque el palo lo tiene agarrado. Bueno, así le hace el diablo, le mete un palo y luego usted nunca va a obedecer porque está amarrado ahí, no puede salir. Nunca juguemos con el diablo. Si es verdad, ¿sí o no? Si no, tiene razón, hermano. ¿Y por qué no lo cumple? Ni sabe responder por qué no. Porque el pecado lo agarra, lo amarra. Como dijo Pablo a Timoteo, ruega a Dios por si quizás Dios le permite que se escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo sabe ser bueno, el diablo sabe ser amoroso, el diablo sabe ser de todo. Él es un actor excelente y todo lo que le hace tiene éxito. Y también le enseña a usted a ser bueno, pero no obedezca. Andá a escuchar, pero no hagas. Andá a escuchar, pero no vayas a bautizarte por nada. Por nada. Andá, espera, eres joven, todavía puedes esperar. Seguí. Y así se va haciendo en la callosidad, en el corazón y pierde la sensibilidad de la palabra de Dios. El trabajo de Satanás. Prepárate para el encuentro con él. ¿Quién sabe que no puede morirse ahora? Yo terminé la reunión hace 15 días de predicar. Fui a almorzar, a cenar con un hermano que me llevó. Y cuando llegué a la casa casi me muero. Yo no pensaba que me iba a morir. Yo no pensaba que me iba a dar un escalofrío impresionante. Y terminé en la emergencia. ¿Sabía yo que iba a pasar eso? No. ¿Usted sabe? Usted sabe que no hay un loco en la calle que pina ahí y le dice, dame celular. No tengo. ¡Pum! Un tiro en la cabeza. ¿Para qué vivís si no tenés celular? Porque así te dice. ¿Para qué vivís? Y si tenés un celular G8, vos tenés un G8, vos debes ser un ladrón. Un tiro también porque tenés un G8. O sea, te mata porque no tenés nada y te mata porque tenés. Así pasa allá. Y así en la emergencia, puede dar un infarto a uno, o no. De repente tenés un dolor acá, no sabés qué hacer, pero te caes, se le arrodillás, caí, te lleva a emergencia, se murió Capelli. ¿Qué le pasó? Le dio un infarto. ¿O no puede pasar eso? ¿Alguien puede asegurar que no? Yo no estoy deseando que nadie se muera, pero que la posibilidad está. Y no ver esa realidad es vivir en una burbuja. ¿Usted vive en una burbuja?
No, yo estoy acá en Bogotá, en la calle 80. Esta es la realidad mía. Vivamos la realidad, entendamos las cosas como son, preocupémonos por las cosas. Por esa misma razón es que el apóstol y todos los siervos de Dios eran hombres muy temerosos del Señor. ¿Acaso la Biblia no dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿No dice eso la Biblia? Ahora la pregunta que yo voy a hacer, ¿usted conoce a algún cristiano que tiembla de vez en cuando? ¿Usted conoce a alguien que cuando peca tiembla? ¿Usted conoce a alguien que cuando peca viene? ¿Qué te pasa? Es que es pecado, hermano. Yo la otra noche estaba enfermo, no podía tener el vaso en la mano porque estaba temblando. Se me caía el agua. ¿Usted tiembla cuando peca? No. Claro que no tiembla. Porque para temblar hay que tener temor a Dios. Para temblar hay que saber lo que es el pecado. Y para temblar hay que saber lo que es Satanás. Y como eso no se sabe, porque no se quiere saber, entonces no tiembla. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Por eso usted ve ahí en los profetas cómo hablaba Abraham, cómo hablaba con Jehová. ¿Con qué reverencia? ¿Con qué temor? No se enoje mi Señor. Tal vez haya 40 justo en Sodoma. Tal vez haya 30, no se enoje mi Señor. Él estaba intercediendo con temor y reverencia. A veces un cristiano pecador se dirige a Dios como si nada fuera. Bueno, entonces no se prepara para ir al encuentro con Dios. Y Dios lo va a llamar y Dios lo va a juzgar. Todos debemos morir, ¿no? Está establecido así. Y hay un mandamiento que usted va a cumplir, dos mandamientos que usted va a cumplir a rajatabla sin fe. ¿Sabe cuál es? Está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Estos dos mandamientos no son optativos. Estos dos mandamientos usted los va a cumplir. Crea en Cristo, no crea en Cristo, crea en el cielo o en el infierno, no crea en nada, lo que sea. Se va a morir porque Dios lo ordenó. Y va a ir a juicio porque Dios lo ordenó. Y Dios le va a decir por qué va a ir al infierno. Porque Él va a ponerlo acá adelante y va a decir por qué motivo esta alma irá al infierno. ¿Y por qué lo va a juzgar a los cristianos? Porque los cristianos también tenemos que dar cuenta a Dios. Y entonces el Señor lo va a poner acá y va a decir por qué razón esta alma del cristiano va a ir con Él al cielo. Porque este fue un gran fiel, fue un gran siervo, fue una persona que sacrificó su vida por predicar la palabra, por vivir la palabra, por hacer la voluntad del Señor. Porque si no es así, ¿por qué me van a juzgar? Y si yo estoy salvo porque me bauticé, ¿por qué me van a juzgar? Porque en el juicio puede ser que salga en contra. Porque hay que dar cuenta de todas nuestras obras, buenas y malas. Pablo dijo esto: es necesario que todos nosotros, incluyendo a Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Estás listo para ir? Ahora te pregunto, a ver, tú, ¿estás listo? Si ahora viniera Cristo o tú te murieras en este instante, ¿estás listo para morir? ¿Vas a ir a juicio? ¿Estás listo para hacerlo? Hermano, cuando yo fui a la emergencia, yo dije, yo no tengo nada. Dice, señor Capelli, usted está en emergencia. ¿Y sabe qué me pusieron en la lista de los datos? El punto rojo. Emergencia roja. Roja. Pero si yo no tengo nada, no siento nada. Mire, está roja, acá están los análisis. Y cuando observo los análisis, abuelita, estaba rojo. ¿Cómo está usted ahora? Usted físicamente
¿Sabe que no tiene azúcar? ¿Sabe que no tiene colesterol? ¿Sabe que no tiene triglicéridos? ¿Sabe usted todo eso? ¿Lo sabe? ¿Está seguro? ¿Se hizo el análisis ayer? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Usted qué? ¿Usted se siente bien? Claro, perfecto. Vamos a una clínica, hagamos un análisis y vamos a agarrar un buen susto esta tarde. Así va a ser en el juicio, hermano. ¿Cómo te sientes tú? Bien, ¿no? ¿Tienes pecado? No, ninguno. ¿Seguro? Ninguno. Ah, bueno, listo. Esperá que vayamos a juicio a ver qué te va a decir aquel, que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, cuando un cristiano entiende estas cosas, hermanas, hermanos, uno comienza a tener temor. El temor a Dios, el temor, el respeto por la palabra de Dios, la preocupación que uno lleva. La misma preocupación, me preguntan a mí, ¿cómo ando? ¿Qué comés? Yo tomo agua al acostarme y agua al levantarme. Agua de desayuno, agua de almuerzo y agua de cena. Así estoy. En serio, así estoy. Con alguna fruta por ahí lícita que puedo comer. Y ahí está. Yo quiero llegar a mi casa. Y para eso tengo que colocar este cuerpo en emergencia. Claro, usted me habla de un pollo, ¿sabe qué? Yo me como dos. ¿Viste? Pero no es así el caso. Yo quiero llegar a Buenos Aires. No quiero que arriba en el vuelo me agarre este ataque. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Que me ataque el riñón. Que ahí fue donde originó la infección. Entonces, debo de cuidarme, debo hacer conciencia. Ahora, ¿cómo se siente, hermano Carlos? Excelente. Y si yo fuera loquito, me como un pollo. Pero seguro que a la noche me voy de vuelta a saludar al doctor. Pero en lo mismo que estoy hablando, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Porque puede que alguno tenga que ir, hoy, mañana o pasado, y está listo para ir al encuentro con Dios. La religión no es juguete, no es cosa de chico, es cosa de gente temerosa de Dios y que amen a Dios. El amor a Dios hará la fidelidad. Cuando uno no ama a Dios, no guarda los mandamientos de Dios. Cuando uno no ama a la esposa, no le es fiel. Cuando la esposa no ama al marido, tampoco es fiel a él. El amor hace que uno sea fiel a su cónyuge. Y cuando no hay amor, solamente hay soportamiento, hay convivencia, pero no hay amor, entonces cualquier cosa puede pasar. Y hay mucha gente que vive junto sin amor. Muchas mujeres que no saben lo que es el amor de su marido. Y muchos maridos que no saben lo que es el amor de su esposa. Porque ni el uno ni el otro saben lo que es eso. Pero tú hablas con ellos, lo estoy re bien. El juicio viene. Entonces, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y por eso lo mantuvo a Job íntegro, a pesar de todo lo que el diablo le quiso hacer. Por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Yo puedo pecar por hacer y puedo pecar por no hacer. Pecado pasivo y pecado activo. Ve a una persona que me está pidiendo un pedazo de pan y yo me hago el oso y miro para allá y paso. Estoy haciendo un pecado pasivo. Ahora yo voy, cometo fornicación, es un pecado activo, tengo que actuar para pecar. Acá tengo que dejar de hacer para pecar. El que sabe hacer lo bueno, acá y acá, y no lo hace, peca. Entonces, mis hermanos, para concluir esto, déjenme decirles que la reunión con Cristo es inevitable. Por eso yo siempre digo, yo quiero mejorar mi hoja de vida, porque es inevitable mi encuentro con Él. Y por supuesto voy a vivir mucho menos de lo que ya viví. No creo que yo llegue a los 140 años, ¿verdad? No creo. Pero si viviera, pero no voy a vivir. Voy a irme antes de esa fecha. Y por eso debo prepararme para el encuentro. Y todos vamos a resucitar. Dice la Biblia, un texto conocido por todos, que vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz.
Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora otra vez se malinterpreta el texto. Hacer lo bueno es hacer la voluntad de Cristo. No es ser un buen marido, no es ser una buena esposa, es hacer la voluntad de Cristo. Eso es hacer lo bueno. Bueno es lo que Dios dice que es bueno, no lo que yo digo que es bueno. ¿Está? Entonces cada uno tiene que examinarse. Está establecido para los hombres morir una vez. Y dice Pablo, o el libro de Hechos, que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón que dio, designando, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces en el almanaque que Dios tiene, seguramente si es un almanaque grande, entonces estará el mes, y estará la semana, y estará el día con un círculo rojo pintado, que es el día del juicio final. ¿Cómo sabe que no es hoy? ¿O cómo sabe que no es mañana? ¿Cómo lo sabe? ¿Usted sabe? Usted no sabe. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Es como la neblina que aparece a la mañana y después se disuelve. Es como la flor. Esta flor se cae, se seca, se cae la hoja. La vida es así. Hoy estamos, mañana no estamos. La vida es así. Entonces uno debe buscar a Dios ahora, hoy, ya. No hay que esperar por él. No vayamos a comer, vamos a obedecer el Evangelio. Ah, no, hermano, tengo que ir a comer, tengo una fiesta, estoy invitado, una buena platada de raviol, hermano Dima, imagínate cómo vamos a quedar, pipón, pipón. No, vamos a obedecer el Evangelio, primero, esto es primordial. La comida después viene, la comida secular, la comida carnal. Hay que hacer la comida espiritual, lo que Dios nos pide. Por eso, hermanos, los obedientes serán salvos. Mateo 7:21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Clarito, ¿no? El que hace, usted fue a la escuela, el hace es el verbo hacer. Hacer es obrar. El que hace, el que obra, el que pone en práctica la voluntad del Señor. Por eso decimos Señor, Señor. No todo el que me dice eso entrará, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Quiere ir al cielo? Bueno, preocúpese por hacer la voluntad de Dios. Y rapidito. Dios, Jesús, es autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para los que creen? No, dice que es eterna salvación para los que le obedecen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que hombres viles y pecadores pudieran salvarse y entrar en el cielo, ¿no? Muy bien. En el día de juicio, Dios no va a salvar a nadie que no haya obedecido a su Hijo. Porque sería una injusticia, sería un error tremendo. Y Dios no hace eso. Dios nos amó, ¿no? Y dio lo que más quería. En el juicio, Dios ama a su Hijo y no se salvará nadie, por más bueno que haya sido acá, que no haya hecho la voluntad del Señor. Así de clarito. No hay dónde perderse. Por eso la Biblia, cuando Pablo lo sentenciaron a morir, ¿qué dijo Pablo? En la segunda carta a Timoteo, ¿qué le dijo? A Timoteo, ¿qué cosa? Me gusta mucho eso, a mí me encanta esa parte, porque Pablo habla como si fuera su hijo, y era su hijo, porque él lo engendró en el Evangelio, pero como una despedida, como algo que le promete. Y fíjate lo que dice en segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo número 7 y 8. Bueno, vamos a leer el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su